Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a un nuevo estudio. Vamos a tomar un tiempo para considerar la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. En principio vamos a considerar en Juan 11 el milagro de dar vida a los muertos. Solo Juan registró el milagro de la resurrección de Lázaro. Lázaro había estado en el sepulcro ya por 4 días. Una multitud se había congregado y lamentaban la muerte de este hermano de María y Marta. Cuando Jesús llegó al lugar, pidió que se moviera la piedra y al mirar adentro, oró y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Ahora bien, abra su Biblia por favor en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Allí encontramos la historia completa de la resurrección de Lázaro. Pero quiero enfocar su atención en esa oración que Jesús oró. Al mirar dentro de la tumba clamó: Padre, gracias te doy por haberme oído. Esto es bastante interesante. Quiere decir que el Señor Jesús, antes de llegar a la tumba de Lázaro, había orado por su resurrección. Y el milagro que vemos a continuación fue una respuesta a esa oración. Sabemos que es así porque dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Lo cual implica que debe haber orado en cuanto a esto antes de ir hacia donde estaban María y Marta y hacia la tumba de Lázaro. ¿Lo ve? El Señor Jesús estaba seguro de la resurrección de Lázaro porque tenía confianza en que el Padre le concedería su petición. Por eso continuó orando. En Juan 11:42 encontramos ese texto que dice: Yo sabía que siempre me oyes. Ahora vamos a detallar un poquito la situación. Allí estaba el cuerpo sin vida de Lázaro, el cadáver, pero nuestro Señor creyó que Dios no solo podía, sino que restauraría la vida a ese hombre. Aquella oración de Cristo fue una oración intercesora y la petición fue concedida. Lo sabemos porque el versículo 44 dice: Y el que había muerto salió. Mientras nuestro Señor llevaba a cabo el más impactante milagro de toda su carrera, anexó al mismo la oración y la adoración a Dios. Observe que en esa ocasión todos los que estaban presentes aprendieron lecciones importantísimas en cuanto a la oración. Esa fue la única razón por la cual Cristo oró y agradeció al Padre en la presencia de la multitud. En el versículo 42 dice: Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí tenemos una lección vital para todos nosotros. Uno no ora en público para que los demás lo escuchen. Si bien hay ocasiones en las cuales una oración en público puede ser de bendición para otros creyentes, pero debemos tomarnos esto seriamente. Estas lecciones de oración que podemos aprender de la vida del Señor Jesús, sus milagros siempre estaban relacionados con la oración. Él siempre hablaba con el Padre Celestial acerca de ellos. Y al llegar al final del ministerio de Cristo en la tierra, vemos que Él mismo se caracteriza por la oración. Los últimos días de nuestro Señor en la tierra, antes de ser arrestado y juzgado, los pasó en oración. Uno de sus lugares predilectos para orar era el jardín de Getsemaní. Lo leemos allí en Mateo 26. Jesús miró a sus discípulos y les dijo: Siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Luego, tomando a Pedro, Jacobo y Juan, entró al jardín y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo y Marcos nos dicen que él se postró en el suelo, mientras Lucas nos dice que se arrodilló. No obstante, los tres describen el contenido de la oración, la completa sumisión a la voluntad del Padre. Fíjese en esa oración allí en Mateo 26:39. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
sabiendo que en pocas horas cargaría con el peso absoluto de la paga de los pecados de toda la humanidad, una lucha física, mental, emocional y espiritual comenzó dentro de él. El Señor dice haber sentido una soledad y un aislamiento extraño. Los hombres ya estaban planeando su muerte y en cuestión de horas el Padre quitaría el cielo de su vista. Jesús estaba pasando por la experiencia más crucial de su vida terrenal, una experiencia a la cual hubiera escapado de ser posible. Él se dio cuenta que la hora había llegado, la hora en la que se haría sacrificio por el pecado de todos nosotros y experimentaría la horrenda soledad de estar separado del Padre. Pero la encaró de una manera triunfante, en oración, en total sumisión con la voluntad de Dios. Mateo 26:42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando Cristo se reincorporó al finalizar dicha oración, fue allí que se desencadenó lo que sería la gran victoria. Pasada la crisis, la conquista sería completa y él estaba listo para la cruz. Lo ve, la oración jugó un papel muy importante en esa victoria. Aquí hay lecciones muy prácticas para cada uno de nosotros. Nosotros también podemos enfrentar las experiencias más amargas de nuestras vidas al entregarnos en oración. Juan 18:11 dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Son palabras del Señor Jesucristo. Ahora, vayamos al Calvario. Al hacerlo, vamos a examinar esos últimos momentos antes de la muerte de Cristo en la cruz. Sus primeras palabras en esos momentos de agonía fueron una oración a favor de los mismos hombres que estaban insertando los clavos en sus manos y en sus pies. Él oró en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí tenemos una oración de Cristo, mis amigos. Se trata de un ejemplo clásico de una oración intercesora. ¿Se da cuenta? Es más fácil orar por uno mismo, Aún es fácil orar por personas que amamos, por nuestros amigos. Es mucho más fácil que por nuestros enemigos. Pero el Señor allí oró por sus enemigos que lo estaban crucificando. Él estaba poniendo en práctica lo que había predicado en el Sermón del Monte. Allí en Mateo 5:44 él había dicho, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Por favor, subraye esa palabra, esas palabras allí, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Luego su obra en esta tierra llegaría a su fin. Habiendo sufrido por los pecados de la humanidad, respiró su último aliento, su último suspiro allí en una oración por los que le estaban rodeando. Y al entregar su vida, sus últimas palabras fueron, según Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas fueron sus últimas palabras antes de morir en la cruz. Fue una oración de seguridad. No puedo pensar en una mejor manera de morir que en una dulce y armoniosa comunión con Dios. Ahora bien, hemos analizado las oraciones de Cristo en los últimos momentos de su vida terrenal. Ahora vamos a ir al ministerio presente de Cristo en el cielo. ¿Alguna vez consideró el hecho de qué se trata un ministerio de oración? Cuando Jesús ascendió al Padre, no dejó de orar. Le pregunto, ¿nunca le vino a la mente que el Señor aún sigue orando por nosotros? Bueno, en Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:17 dice que Cristo es nuestro sacerdote para siempre, y el versículo 24 dice que su sacerdocio es inmutable y para siempre. Esto me dice que jamás sus intercesiones por nosotros van a quedar en el camino, siempre van a llegar al Padre Celestial. Cristo ejerce la función de sacerdote sin interrupción o interferencia. Y eso para que todos los que son suyos no se pierdan jamás. Él puede salvarnos perpetuamente.
nos salvó por su obra propiciatoria en la cruz y nos mantiene salvos por medio de su obra sacerdotal en los cielos. El fruto de la obra propiciatoria de Cristo es nuestra salvación. El fruto de su obra sacerdotal en el cielo es nuestra seguridad. Al llevar a cabo su ministerio sacerdotal, Él no vive para sí, sino para todos los que vienen a Él. Es algo maravilloso darse cuenta de que Jesús ora a favor nuestro. Amigos cristianos, esto es lo que Él está haciendo en el cielo, intercediendo por usted y por mí. Según Hebreos 4:14, Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Sí, Él no solo es el gran sumo sacerdote, sino que es el más grande sumo sacerdote cuyas oraciones tienen todo el poder de la deidad. Nunca nadie oró por nosotros como el glorioso sumo sacerdote lo hace. Sus oraciones son superiores a las oraciones de los santos porque Él vive continuamente para siempre intercediendo por nosotros. Cristo nos reconcilió con Dios por su muerte, pero Él nos representa delante de Dios en vida, en su vida. Y en el presente aparece en la presencia de Dios por nosotros. Hebreos 9:24 dice eso. Tal como el Señor rogó al Padre por Pedro, de la misma manera Él intercede en este mismo momento a favor nuestro. Su ministerio presente de intercesión e intervención es tan real y vital como su muerte en la cruz por nuestros pecados. Hijo de Dios, estimado oyente, usted y yo dependemos siempre de nuestro sacerdote eterno por sus continuas oraciones a favor nuestro. Y qué Salvador más grande que tenemos. Qué privilegio es poder servir y alabar a un Salvador como Cristo. Es de mucho ánimo para mí, como predicador del Evangelio y como cristiano, saber que alguien siempre está orando por mí. Eso es casi increíble, pero es una realidad. En algunos periodos de mi ministerio me he preguntado si alguien estaba orando por mí. Los problemas se apilaban, las pruebas y las tribulaciones venían de todos lados, y yo me preguntaba, ¿alguien estará orando por mí? Y un día, en mi lectura bíblica, llegué allí a Hebreos 7:25, y Dios me reprendió al recordarme que el Señor Jesús vive intercediendo por mí. Ahora, mis amigos, estamos allí prácticamente en la mitad del programa. Si usted recién enciende la radio, o si recién nos sintoniza, permítame presentarme. Mi nombre es Raúl Ferrero y estoy haciendo la traducción de los estudios bíblicos del Dr. Lehman Strauss. Y usted está escuchando este programa que se llama Hora de Estudio Bíblico. Estamos hablando en cuanto a la vida de oración de Cristo y ahora vamos a ir hacia un nuevo aspecto en nuestro estudio, que es responder algunas preguntas en cuanto a la oración. Primera pregunta, ¿puede una persona ser salva sin haber orado para salvarse? Bueno, no voy a intentar responder esta pregunta con un sí o con un no. Voy a comenzar afirmando mi creencia en que la salvación es gratuita y llena de perdón y gracia, ofrecida por la gracia a todos los pecadores y no depende de ninguna manera de obra alguna. En Efesios 2:8 y Tito 3:5 queda bien en claro que la salvación no es por obras. Sin embargo, se me hace difícil creer cómo un pecador puede recibir la salvación sin quererla, o sin pedirla, o sin recibirla. No creo que una persona pueda salvarse por recitar oraciones, pero tampoco creo que sin orar alguno se salve. Me tocó estar junto a muchas personas en sus últimos minutos de vida, como pastor, y muchos de ellos no eran salvos. Nunca perdí la esperanza que una persona se salvara en su lecho de muerte. Yo creo que una persona puede salvarse en cualquier momento. Sin embargo, no voy a ofrecer esperanzas falsas a una persona que está por morir. Sería una esperanza falsa si esa persona no quiere recibir la salvación o no está dispuesta a pedírsela a Dios. Mi amigo, la oración no es el único requisito para salvarse. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si usted no ve la necesidad de clamar a Dios para que lo salve, entonces mi amigo no puede convencerme que verdaderamente quiere la salvación. ¿Está claro? Bueno, segunda pregunta. ¿Por qué se agacha la cabeza para orar?
Mire, hasta donde yo sé, la Biblia no responde esa pregunta. Sin embargo, hay numerosos ejemplos de esta práctica en las Escrituras. Ejemplos, Otros oraron mirando al cielo. Fíjense un ejemplo, Génesis 24:26. El hombre se inclinó y adoró a Jehová. También encontramos algo similar en Éxodo 4:31, en Éxodo 12:27 y en el segundo libro de Crónicas 29:30. Ahora, inclinar la cabeza no es la única postura o posición para orar, pero sí se menciona en la Biblia. Esto denota reverencia y respeto. Por lo general, uno se inclina ante un soberano, ¿no? Pero también hay un valor práctico al inclinar la cabeza cuando oramos. Generalmente cerramos los ojos y esto permite concentrarnos mejor en el Señor y dejar de lado toda distracción. Todo lo que prevenga distracciones al orar puede considerarse beneficioso, Por eso sugiero que al inclinar la cabeza y cerrar los ojos es lo mejor para orar en ciertas circunstancias. Pero ya que no siempre se puede o se aplica, porque si voy manejando mi auto no puedo hacerlo, no es obligatorio hacerlo de esa manera. Pero la criatura se inclina ante el Creador. Y en los versículos que les di, encontramos que las personas se inclinaron ante Dios al orar y adorar. Muy bien, tercera pregunta. ¿Responde Dios siempre la oración del creyente? Mire, la respuesta a esta pregunta es que creo que sí. La respuesta va a venir en distintas maneras, sí. Pero no creo que jamás haya habido una oración sin contestar. Mire, la respuesta puede venir de distintas maneras. En primer lugar, puede haber una respuesta directa. Cuando oramos por algo específico y ese pedido es concedido, sin demoras, es algo directo. Se trata de una experiencia única. Ver cómo Dios responde instantáneamente a nuestra petición. En segundo lugar, tenemos la respuesta demorada. El pedido es concedido, pero hay que esperar. Dios lo pospone intencionalmente. La necesidad es real, el pedido puede ser válido, pero es posible que nuestro tiempo sea el equivocado. Ahora, un pedido que se demora no es un pedido negado. Dios sabe mejor que nosotros cuándo darnos lo que le pedimos. No debemos desanimarnos si nuestro pedido no es respondido de inmediato. Deje a Dios obrar en su tiempo, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Después de haber orado por algo, déjelo en las manos de Dios. Su reloj nunca estará atrasado. Dios siempre responde las oraciones. Bueno, una respuesta directa es una respuesta diferente también es una respuesta, y una respuesta demorada también es una respuesta, y también Dios puede respondernos que no. Una negación de parte de Dios también es una respuesta, Muy bien, cuarta pregunta. ¿Es importante que uno ore en voz alta? Bueno, mire, hay ventajas al orar en voz alta. En lo personal siento como que estoy hablando con una persona real cuando oro en voz alta. El salmista dijo en el Salmo 77:1, «Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará». Si oramos de una manera audible en la privacidad de nuestra habitación, creo que nos ayudará para cuando se nos requiera orar en público. Las personas que dicen no poder orar en público, por lo general, no oran en voz alta en privado. Creo que cuando usamos nuestra voz, nos concentramos mejor y controlamos mejor nuestras palabras. Sin embargo, debo añadir que la oración no necesita ser audible para que Dios la escuche. Yo oro muchas veces en silencio, mientras estoy de viaje o tal vez sentado en alguna reunión. Muchas veces me viene a la mente una persona y me pongo a orar por la persona, y no sería apropiado en todo momento hacerlo en voz alta. Todo depende de la situación en la que una persona se encuentra. Mis amigos, esa oración en silencio va directamente a la presencia de Dios de la misma manera que una oración audible lo haría o llegaría a la presencia de Dios. Bueno, la próxima pregunta es, ¿puede Satanás obstruir nuestras oraciones?
Bueno, yo creo que de eso no hay duda. Satanás obra por medio de sus demonios. En el Nuevo Testamento los demonios son llamados espíritus inmundos, y estos espíritus malos van a atacar siempre que puedan. En la Escritura vemos que ellos produjeron la ceguera en varios individuos, la pérdida de voz, y hasta atacan con enfermedades los cuerpos de las personas. Ahora, la oración es trabajo, y uno trabaja mejor cuando la mente y el cuerpo están bien. Yo creo que la oración es el ejercicio del creyente al cual el diablo trata de impedir con más ímpetu. Alguien dijo en una ocasión que el diablo tiembla al ver al creyente más débil de rodillas. Recuerdo haber tenido muchas noches difíciles, sin descanso, y haber utilizado esos momentos para orar. Pero permítame decirles algo, amigos. Después de no mucho tiempo de orar, me venía el sueño. Al diablo no le importa si yo pierdo el sueño, pero sí le importa si yo oro. En 1 de Pedro 5:8 leemos: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Y en 1 de Pedro 4:7 leemos: «Sed pues sobrios y velad en oración». Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta, y es: ¿la oración cambia las cosas? Bueno, mire, puede que le impacte lo que le voy a decir, pero mi respuesta es sí y no. ¿La oración cambia las cosas? Bueno, en algunas ocasiones la oración cambia las cosas, pero por otro lado, por lo general, la oración cambia a la persona que ora. En el caso de Ezequías, lo leemos en los libros históricos, orar cambió las cosas. Dios le dijo a Ezequías que le había llegado la hora de morir. Ezequías oró a Dios para que le prolongue la vida terrenal, y en respuesta a esa oración, Dios le dio otros 15 años de vida. Entonces, en algunas ocasiones, la oración cambia las cosas. Pero en el caso de Pablo, 2 de Corintios 12, la oración no cambió las cosas, pero sí cambió a Pablo. Él oró 3 veces para ser sanado, y Dios no lo sanó. Su condición física siguió igual. Sin embargo, la actitud de Pablo hacia el aguijón que tenía en la carne y hacia Dios cambió la actitud cuando él descubrió la suficiencia de la gracia de Dios para seguir adelante. Bueno, mis amigos, llegamos al cierre del programa, al cierre del estudio. Qué precioso es el ejemplo de Cristo y su vida de oración. Qué precioso es saber que Él intercede por nosotros. Y qué bueno es saber estas cuestiones prácticas de la oración. Necesitamos ponernos a orar, estudiar sobre la oración, sabiendo que Dios nos ama y nos atiende. Mis amigos, ha sido un gozo poder compartir con ustedes en cuanto a la vida de oración del Señor Jesús. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el Dr. Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Si desea aprender de la Palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.